Bueno, vamos a arrancar entonces con el tema de la materia. La materia es programación, o sea, técnicamente el nombre de la materia es programación en el segundo plan de estudio. Y lo que trata el contenido básico de esta materia es una materia del segundo cuatrimestre, ¿no es cierto?, del segundo año. Trata el abordaje digamos, del conocimiento, tanto del el conocimiento de un diseño de una aplicación desde el paradigma de orientación a objetos. Ese es el contenido, digamos, que nosotros tenemos y al cual apuntamos, ¿sí? Para poder eh, transferir, digamos, para poder comentarles y para que ustedes estén en conocimiento de la idea de programación orientada a objetos, necesitamos valernos de ciertas herramientas para poder trabajar durante el cursado, porque nosotros no solamente vamos a ver los conceptos del paradigma y otros conceptos que vienen de la mano, sino que además también vamos a ir juntos trabajando, no solamente código, sino también modelado, ¿sí? O sea, nosotros vamos a tener que modelar determinadas situaciones. Bueno, el modelado lo vamos a hacer con una herramienta, ustedes pueden elegir cualquiera, yo les sugiero que utilicen StartUML, ¿sí? Tiene un icono que es una estrella. StartUML es una herramienta gratuita y que les permite poder modelar clases y sus relaciones, ¿sí? Esa es una herramienta que les sugiero eso porque es gratis, ¿sí? StarOML, exactamente. Bien, eso por un lado. Y por otro lado, desde el punto de vista de la programación, nosotros vamos a abordar la programación orientada a objetos utilizando el lenguaje Python, ¿sí? Que es un lenguaje interpretado, ¿sí? Que quiere decir que el lenguaje no es compilado, o sea, ustedes no generan un ejecutable de acá, del código, simplemente generan, cuando ustedes escriben código, generan un código intermedio, un archivo que tiene un código intermedio, no es un ejecutable nativo para un sistema operativo. Es un código que es intermedio y es un código que entiende el intérprete de Python. Entonces, una vez que ustedes escriben, ustedes lo pueden compilar, pero tienen que tener, a donde lo van a ejecutar, tienen que tener el intérprete de Python para poder hacerlo. ¿Sí? Bien, ¿por qué se elige Python? Bueno, los pros y los contras de Python. Python es un lenguaje que es muy versátil desde el punto de vista de estructuras de datos, abraza el paradigma de orientación a objeto, pero de manera no total, como lo hace Java, sino de manera, diría, parcial, porque hay cosas que no admite Python como lenguaje, eso lo vamos a ir viendo. Pero lo bueno es que ustedes tienen ya una base de Python, con la que vienen, digamos, de las cursadas anteriores, y les va a permitir tener, digamos, un acceso casi inmediato, digamos, al entendimiento del código que vamos a ir construyendo. Igual, la materia nosotros lo vamos abordando paso a paso, construyendo porciones de código en donde vamos explicando cada parte del código qué significa y qué hace. ¿Sí? Bueno, además de todo esto, nosotros tenemos también que abordar la situación teórica, que eso sí es algo que necesitamos para una correcta interpretación, digamos, del paradigma, que habla justamente del paradigma en sí, y además de eso, vamos a utilizar, o mejor dicho, vamos a abordar conceptualmente otros tipos de lenguaje, ¿sí? Desde el punto teórico. Bien, Spider o cualquiera. Bueno, el tema es que ustedes tengan cualquier elemento que les permita ejecutar código Python, ¿sí? Pueden utilizar el Spider, cualquier otra plataforma, ¿sí? Pueden utilizar, si quieren, eh, pueden utilizar el Visual Studio Code, que es una plataforma para programar en cualquier lenguaje, y que cuando ustedes empiezan a escribir el código en Python, él interpreta. El Visual Studio interpreta que es código de Python por la extensión que le damos al archivo y él descarga toda la librería automáticamente para poder compilar y entender el código, ¿sí? Igual eso queda a elección de ustedes.
Lo importante es que tengan una plataforma que les permita correr ejemplos, código, cualquier código, y que puedan, digamos, ver los resultados, ¿no? El año pasado usamos Spider. El Spider viene digamos, una suite completa que es Anaconda. Anaconda es, digamos, vendría a ser una distribución en donde trae el editor con el Python junto, ¿sí? Es bastante pesado, pero si ustedes quieren algo un poquito más liviano, pueden utilizar el Visual Studio Code, ¿sí? Y una vez que lo tienen instalado, graban un archivo, que eso les voy a mostrar después, un archivo con una extensión .py y automáticamente interpreta que están editando código Python y les ofrece bajar plugins para poder compilar código de ese lenguaje. Bueno, chicos, vamos a arrancar. Ustedes ya todos pudieron acceder porque lo que veo se matricularon todos al aula. Vamos a arrancar con la parte teórica. Eh, a ver, si hay alguien, yo tomé la lista de alumnos y de alumnas del Sioux Guaraní. Si hay alguien que no está inscrito, por favor háganlo. Entonces yo después vuelvo a bajar la lista y actualizo mis registros. ¿Sí? No se olviden de inscribirse en la comisión. Inscríbanse en las dos comisiones por las dudas. Una de las dos va a quedar. Bueno, vamos a arrancar con la materia, con la parte teórica. Y la primera parte aborda la cuestión de paradigmas de programación. ¿Sí? ¿De qué se trata? Ustedes habrán visto que en general nosotros tenemos... Ah, el apunte está en el aula, ¿sí? En el aula virtual, que tienen el apunte. Está en formato PDF, así que lo pueden descargar. Bueno, lo que nosotros en general trabajamos cuando trabajamos con programación, desde el punto de vista, digamos, del programador, en general lo que nosotros hacemos es abordar una problemática, ¿sí? Tratamos de resolver problemas. Eso es lo que hace el programador. ¿Esos problemas de dónde devienen? Devienen de contextos y entornos y ambientes que generalmente son ambientes productivos, ¿sí? En donde buscan organizar información, manipular información, obtener información de manera práctica, concisa y de manera parcial o filtrada, ¿sí? Entonces, generalmente cualquier tipo de problema nosotros podemos resolverlo a través de los conceptos correctos, ¿sí? Todo problema incluye conceptos, ¿sí? Entonces, generalmente las distintas partes de un problema, de una problemática, van a manejar o van a ser contenidos por distintos tipos de conceptos o conjuntos de conceptos, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual, en teoría, los lenguajes de programación deberían... El profe está presentando. No, no estoy presentando, Lucas. ¿Quieren que lo presente? Como está en el aula, no lo estoy presentando. Bueno, listo, lo presento, no hay problema. Esto igual es el apunte, ¿sí? El mismo apunte que ustedes lo encuentran en el aula. Bueno, yo les contaba de que básicamente los lenguajes, para poder ser completos, entre comillas, los lenguajes deberían abrazar varios tipos de paradigmas, ¿sí? Y los paradigmas, básicamente, el paradigma o los paradigmas son conceptos que soportan a su vez otros conceptos, ¿sí? Un paradigma es un concepto, pero ¿qué pasa? Los paradigmas soportan otros elementos que también son conceptos que apuntan a resolver determinados problemas que los encontramos en la vida real, ¿sí? Entonces, ¿esto qué hace? Esto hace que o convierta un lenguaje más óptimo para determinados tipos de problemas y menos óptimo para otros, ¿sí? Entonces, en general, la programación orientada a objetos generalmente
Es mejor en situaciones en donde hay abstracciones de datos, ¿sí? Y lo que es la programación síncrona, que es otro tipo de programación, o sea, tenemos la programación orientada a objetos, programación síncrona, es más útil, como ejemplo, les planteo estos dos paradigmas, para poder trabajar con eventos externos, ¿sí? Entonces, de esta manera, esto un poco pone en el tapete o pone en la mesa las características de los distintos paradigmas, ¿sí? A ver. Bueno, en algunos casos, algunos lenguajes soportan más de un paradigma. El típico caso es un paradigma siempre, eh, algún lenguaje o cualquier lenguaje que exista, digamos, como tal, tiene que abrazar un paradigma como mínimo, digamos, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son los distintos tipos de paradigmas. Pero hay casos en donde los lenguajes incorporan, nacen, digamos, como lenguaje de determinado bajo el paraguas de un paradigma, pero después se incorporan otras características en donde esas características lo que hacen es abrazar otro paradigma, ¿sí? Ahora, en general, estas cuestiones de ir agregando paradigmas a un lenguaje, lo único que hace es tornarlo complejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente los lenguajes nacen naturalmente, digamos, para resolver determinados tipos de problemas. Yo les decía que en la vida real hay muchos tipos de problemas, ¿sí? De situaciones a resolver. Ahora, cada uno de esos problemas, por su naturaleza, puede ser resuelto de mejor manera con un lenguaje que con otro, ¿sí? Entonces, si un lenguaje soporta más de un paradigma, entonces debería haber determinado tipo de orden, ¿sí? Determinado tipo de organización para soportar más de un paradigma. Entonces, cuando hay organización, implica que el lenguaje puede ofrecer al programador trabajar bajo determinado paradigma o no, ¿sí? Y estos lenguajes generalmente se denominan multiparadigmas, o sea, soportan más de uno. Bien, además de los paradigmas, los lenguajes deben manejar varios conceptos, ¿sí? ¿Cuáles son esos conceptos? Fíjense, ustedes tienen una figura aquí que es muy representativa en donde se comparan lo que es un lenguaje, un paradigma y un concepto, ¿sí? Del lado izquierdo, esos cuadritos de colores representan cada uno de ellos un lenguaje. Pero, a su vez, cada lenguaje soporta o abraza determinados paradigmas. Y cada paradigma, a su vez, consiste o maneja o da soluciones para determinados tipos de conceptos, ¿sí? Esa sería la relación, gráficamente hablando, la relación que hay entre un lenguaje, un paradigma y un concepto. Y fíjense que hay muchos más lenguajes que paradigmas y a su vez muchos más paradigmas que conceptos. ¿Ah? Bien, fíjense que en algunos casos algunos lenguajes son muy parecidos, ¿sí? Y difieren en detalles muy, muy pequeños, digamos, entre sí. El caso típico es los lenguajes Java, JavaScript, C Sharp, Ruby, Python, ¿sí? Son prácticamente parecidos, ¿sí? Porque en todos los casos implementan el paradigma orientado a objetos, que es el objetivo de esta asignatura, ¿sí? Pero además de eso, no dejan de ser otros tipos de lenguajes, por ejemplo, lenguajes funcionales, ¿sí? Fíjense que, a ver, en la figura 1, acá justamente bueno, acá explica justamente lo que le acabo de explicar en la figura 1. Cómo es el proceso desde un lenguaje, cómo terminamos en el manejo de determinados conceptos, ¿sí? Eso habla, digamos, en esta parte. Y esto obviamente hace que los lenguajes entiendan más de un paradigma, ¿no? Y los paradigmas están conformados por conceptos, ¿sí? Entonces, al haber muchos paradigmas, donde cada paradigma está formado por conceptos, entonces, generalmente, un lenguaje, al aceptar más de un paradigma, obviamente trae aparejado el manejo de varios conceptos, ¿sí? Es un poco inducción, digamos. Bueno,
Acá en este cuadro, que no se ve muy claro, no sé si lo puedo agrandar. Bueno, este cuadro lo vamos a ir viendo a medida que avanzamos con el desarrollo del contenido. Pero ¿este cuadro qué es? Es básicamente una organización taxonómica de los paradigmas de programación. ¿Sí? Buscar un orden dentro del conjunto de paradigmas que existen, buscar un orden, dándole una taxonomía, dándole un orden, ¿sí? A eso. Eso representa esta figura, ¿sí? Pero acá hay un montón de cosas que vamos a ir viéndolo a medida que avanzamos. Tengan presente este gráfico, tengan a mano después para ir viendo cada uno de esos. Bueno, fíjense que en esa figura que acabamos de ver, cada caja representa un paradigma. Es decir, cada uno de estos cuadraditos que ustedes ven acá representa un paradigma. ¿Ah? Entonces, obviamente, como ustedes saben por la figura 1, que un paradigma no es otra cosa que un conjunto de conceptos. ¿Sí? Y existen muchos paradigmas que inclusive tienen nombres diferentes, pero conceptualmente son parecidos. Por eso les decía hoy lo del lenguaje Java con respecto a Python. ¿Sí? Bueno, lo mismo ocurre con los paradigmas. Fíjense que una flecha, o sea, una flecha entre dos cajas que representan conceptos, acuérdense que cada una de estas cajas son conceptos, ¿sí? Y bueno, una flecha indicando, por ejemplo, desde la programación funcional hasta la programación perezosa, digamos, funcional perezosa, implica simplemente una característica o un concepto que se debe agregar al paradigma de arriba. Por ejemplo, para tener programación funcional, ¿cómo es? La ASI sería vaga. Tenemos que agregar, lo que tenemos que agregar acá es el concepto indicado en este sentido, ¿sí? Entonces, esta flecha que indica desde la programación funcional hasta este concepto, ¿sí? Si yo quiero tener este concepto acá, tengo que abrazar o tengo que incluir, a ver si me permite aumentar esto, sincronización bajo demanda, digamos, ¿sí? Esto le doy como un ejemplo, ¿tá? Después, yo quiero tener de la programación funcional a la programación continua, yo que tengo que manejar esquemas, ¿sí? ¿Se entiende? Esa es un poco la idea. Yo tengo el concepto que puedo ir migrando o pasándome de concepto a concepto, pero para poder ir generando conceptos nuevos tengo que agregar características que son los indicados por las flechas. ¿Tá? Eso es lo que indica esa flecha. Bien, de todos estos conceptos que ustedes ven aquí, eh, generalmente los conceptos básicos, o sea, todos los paradigmas parten de un concepto básico. ¿Sí? Y en algunos casos, algunos paradigmas difieren en poco, o en un concepto muy pequeño. Así que eso se puede observar aquí. Fíjense que casi la mayoría parte de la programación funcional. ¿Sí? La programación funcional, a su vez, a ver, sacar esto me está molestando acá. La programación funcional, a su vez, fíjense que tenemos la programación declarativa, donde nace todo. Después tenemos la programación funcional de primer orden, ¿sí? Donde se le agrega procedimientos a la programación declarativa. Yo le agrego procedimiento y obtengo la programación funcional. Después tengo el concepto de cierre o closure, para darme el concepto de programación funcional pura. ¿Sí? Ahora vamos a ver de qué se trata un cierre. Y después distintas características, pero inclusive hay muchos conceptos que van naciendo agregando determinadas características, pero que en la mayoría de los casos no se usan. ¿Sí? O se usa en situaciones muy puntuales, ¿sí? En problemas, en la búsqueda de soluciones muy puntuales. Bien.
Acá les decía que básicamente, por eso les mostraba que la mayoría de los conceptos nacen de la programación funcional, que a su vez nace de la declaración, la programación declarativa. Eso es muy importante que veamos, porque cómo todo se desprende de ahí, ¿sí? Para ir evolucionando, porque esto básicamente fue un proceso evolutivo, en donde para poder incorporar la solución de determinados tipos o de determinada naturaleza de problemas, se iban agregando características o conceptos nuevos a los paradigmas e iban naciendo paradigmas nuevos. ¿Sí? Eso expresa ese gráfico ahí. Bueno, básicamente, en teoría, si yo tengo n conceptos, yo podría construir todas las n paradigmas, ¿sí? Pero esto quiere decir que yo tendría todas las n paradigmas, pero no en todos los casos es ese paradigma que surge de esa combinación de conceptos va a ser útil, ¿sí? Ahora, ¿qué característica tiene que tener un paradigma para poder ser útil? Y tiene que ser Turing, Turing completo. ¿Sí? Si yo tengo la posibilidad de cualquier concepto expresado por el paradigma que se acoja al concepto Turing, en donde tiene que ser algo que en última instancia yo pueda desarmarlo en instrucciones que puedan ser ejecutadas por un microprocesador, entonces sí es útil. Pero si no logro esto, o sea, si mi paradigma no cumple con la condición de ser Turing, entonces, deja de ser útil, deja de ser aplicable en la vida real. ¿Sí? No se olvide que todo esto va a parar a cualquier sistema informático. ¿Sí? Bueno, generalmente, cuando hablamos que un lenguaje está bajo determinado paradigma, lo que implica o lo que quiere decir es que ese lenguaje básicamente soporta, o mejor dicho, puede soportar parte de ese paradigma. ¿Sí? Generalmente un lenguaje no soporta la totalidad del paradigma. No hay una relación directa entre paradigma y lenguaje. Es decir, si yo hablo de un paradigma orientado a objetos y un lenguaje Java, no estoy hablando de que Java es estrictamente orientado a objetos. Java se puede utilizar para otros tipos de programaciones. Existen casos especiales donde sí hay una relación directa entre lenguaje y paradigmas, ¿sí? Que generalmente hablamos de lenguaje y paradigmas, los primeros lenguajes y los primeros paradigmas. Bien, en la generalidad de los casos, en determinado lenguaje viven muchos conceptos, o sea, el lenguaje maneja muchos conceptos, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata estos famosos conceptos de los que le estoy mencionando con tanta frecuencia, digamos. Bueno, ¿qué vamos a ver? Para cerrar esta parte, digamos. Sabemos que nosotros vamos a ver el paradigma, puntualmente el paradigma de orientación a objeto, pero previamente vemos conceptualmente de que existen varios paradigmas, ¿sí? De que básicamente el paradigma no es otra cosa que un marco teórico que resuelve conceptos, ¿sí? Entonces, un lenguaje adhiere a un paradigma o no, ¿sí? Si ese lenguaje adhiere a ese paradigma, implica que indirectamente está adhiriendo a la solución de determinado tipo de conceptos o a través de determinado tipo de conceptos. ¿Está? Bien. Ahora vamos a ver las características o las propiedades que reúnen los distintos tipos de paradigmas que existen. Uno es el no determinismo. ¿Qué quiere decir el no determinismo? Bueno, ¿qué es algo que es no determinista o no determinado, digamos? Si yo tengo un paradigma, cualquiera sea, yo puedo definirlo por determinista o no. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sea determinista o no? Eso implica que cuando yo ejecuto un programa bajo ese paradigma, ¿sí? la ejecución de ese programa no va a estar definida solamente por la ejecución. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si yo ejecuto el mismo programa bajo distintos escenarios, es decir, bajo distintos marcos de ejecución, con los mismos valores, y si los resultados que me da ese programa
ejecutando varias veces con los mismos valores son diferentes, entonces se indica o se define como no determinista. ¿Sí? Ahora, en el gráfico que ustedes ven en la figura 2, los paradigmas no determinísticos están identificados por las cajas con bordes gruesos. ¿Sí? Fíjense aquí, estos bordes gruesos implican paradigmas no deterministas. ¿Sí? Fíjense que acá, si ustedes ven acá en esta parte, dice no determinismo observable, sí y no. ¿Ah? Bueno, eso implica, acá un poco lo que vamos haciendo es, obviamente, explicando conceptualmente qué implica cada característica de un paradigma y cómo está representado en esta taxonomía acá de la figura 2. ¿Ah? Bien. Bueno, y básicamente el no determinismo es eso. Si yo le ejecuto a un programa con los mismos valores, o sea, le doy los mismos valores, ¿sí? Pero distintas corridas o distintas ejecuciones, los resultados son distintos, entonces no es determinismo. ¿Sí? Eso implica no determinismo observable. ¿Se entiende? Ahora, eh, cuando un programa va bajo determinado, en el caso contrario, digamos, si yo hago varias corridas, digamos, de un programa con los mismos valores en distintos momentos del tiempo y el resultado siempre es el mismo, entonces implica determinismo observable. ¿Sí? O sea, existe un resultado más determinista o determinístico. Bueno, cuando un programa no es determinista, o mejor dicho, no hay un determinismo observable, ¿qué quiere decir? Que la ejecución, yo puedo ejecutar varias veces el mismo programa, pero durante esas corridas, el programa internamente maneja distintos estados. Entonces, la ejecución y los resultados de un programa va a depender del estado en el cual se encuentra en ese momento. Esa es la razón por la cual un programa es no determinístico. ¿Sí? Ahora, haciendo una comparación, generalmente cualquier paradigma que se indique como no determinístico o que no tenga determinismo observable es cualquier paradigma que mantenga estados dentro de su vida, en los programas, ¿se entiende? Ahora vamos a ver cómo se mantiene estado. Eso es un concepto más. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Digamos, después vamos a ver que inclusive en algunos autores dicen que por naturaleza la vida no es determinística, o sea, no es que yo siempre hago lo mismo no importa aunque cambie el contexto en el cual estoy, los resultados siempre son iguales, eso no existe en la vida real, ¿se entiende? Entonces, eso indica que el por qué la mayoría de los paradigmas no son deterministas, ¿sí? No tienen el comportamiento determinista. Bien. ¿Qué características tiene el no determinismo? Es altamente indeseable. ¿Por qué? Bueno, esto desde el punto de vista de la programación. ¿Por qué es indeseable el no determinismo? ¿Por qué? Supongan, si yo tengo, qué sé yo, en un piso, yo tengo un piso en una habitación cualquiera y tiene una bolita, ¿sí? La forma en cómo ese objeto va a correr en la habitación, aunque yo esté tirando exactamente la misma bolita, y se supone que estoy controlando de manera muy precisa la forma en cómo tiro, es muy poco probable que ese objeto se desplace de la misma manera en todas las corridas o en todas las tiradas. ¿Sí? Bueno, eso es el no determinismo. Obviamente esto tiene un problema, trae un problema aparejado, que es poco deseable. Es decir, ¿quién desea que las corridas sean diferentes una entre otras? Aunque yo le pase el mismo valor, controle la manera en cómo ejecuto las instrucciones, ¿por qué no tengo el mismo resultado? Es justamente por lo que les comentaba, porque mantengo estado. ¿Sí? Y al mantener estado, una de las cuestiones, por la forma en cómo se ejecutan las instrucciones en los sistemas informáticos actuales,
son las famosas condiciones de carrera. Las condiciones de carrera justamente son situaciones en las cuales dos o más procesos, dos o más programas comparten una porción de memoria, ¿sí? Esa porción de memoria puede ser un área de memoria común que puede estar definido por una variable, ¿sí? Y generalmente el resultado de esa variable, cuando yo estoy ejecutando dos o más programas, puede llegar a ser inconsistente. Esa es la razón por la cual el no determinismo existe en prácticamente la mayoría de los paradigmas, ¿sí? Después van a ir entendiendo un poco mejor la idea, digamos, pero eh, básicamente lo que sí me gustaría que comprendan es que el no determinismo es per se la forma en cómo se dan las cosas en la vida real. Entonces, se supone que los paradigmas intentan reproducir eso, o sea, yo como individuo tengo un estado interno, ¿sí? Que lo llevo conmigo, ¿sí? Un objeto tiene también, además de comportamiento, tiene un estado interno que lo lleva con él, ¿se entiende? Bueno, ese estado interno es el que genera la característica de no determinista del paradigma, en este caso de orientación a objeto, ¿sí? Y generalmente es lo que encontramos en el mundo real, ¿sí? Una de las, una de las cuestiones que encontramos hoy con las que nos encontramos muy a menudo es la programación concurrente, ¿sí? La programación concurrente es la ejecución. La programación se refiere no al hecho de programar, codificar, sino a la planificación de procesos en un microprocesador. Eso es la programación. Conceptualmente hablando, digamos, la programación se refiere a esa parte, digamos, del término, ¿sí? Además de que programación también es una acepción al concepto de programar, escribir código para, bajo un lenguaje. Pero acá en este concepto lo que intenta es reproducir la idea de que la programación concurrente es la esquematización, la organización de procesos de manera concurrente, ¿sí? Es decir, y es lo que pasa en la vida real. Las cosas ocurren de manera concurrente, empieza una a la otra y es muy difícil ser determinista y dar un orden preciso a cómo van a ocurrir las cosas. Los eventos ocurren, las situaciones ocurren. Hay un error de un disco, el error ocurre cuando tenga que ocurrir, no es algo programado, no es algo esquematizado, ¿se entiende? A eso se refiere un poco el determinismo, perdón, el no determinismo en las situaciones reales. Ahora, es indeseable. ¿Por qué? Porque complejiza mucho la situación, ¿sí? Yo les comentaba de que la programación concurrente ocurre mucho hoy en día porque hoy en día nosotros contamos con equipos que tienen no solamente un microprocesador, sino que además internamente el micro está dividido en muchos núcleos. Si a eso le agregamos equipos que tienen multiprocesadores, estamos lidiando con una capacidad bastante grande de esquematizar o planificar procesos en distintos procesadores y a su vez dentro de cada procesador en distintos núcleos. Eso es la programación concurrente, ¿sí? Eso es lo que prevalece hoy en día en cualquier equipo que ustedes tengan, inclusive en un teléfono celular. Bueno, fíjense, el no determinismo acá conceptualmente implica que en un programa secuencial, fíjense conceptualmente lo que representa, es determinista si yo le doy el mismo conjunto de datos de entrada para ejecutarse y siempre me da el mismo resultado. Eso es determinismo, eso es determinista, ¿sí? Un programa concurrente es no determinista. ¿Por qué? Porque si yo tengo el mismo conjunto de datos de entrada, van a producir distintos datos de salida, según el orden en que se ejecutaron los procesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de programas que comparten una variable, comparten un estado, y ese estado va a depender y va a cambiar de acuerdo a qué proceso llegó primero y tocó ese estado. Entonces, estamos hablando de una situación no determinista. ¿Sí? ¿Qué es lo que prevalece hoy en día en los programas?
Bien. Estado. Otra de las características ¿cómo es? De los paradigmas, ¿sí? Es decir, por un lado, si es determinista o no. Por otro lado, si tiene estado o no, ¿sí? En la figura 2, ¿cómo sabemos si un paradigma es determinista o no? Es cuando está remarcado con un cuadro grueso, digamos, o un cuadro fino, una línea fina o una línea gruesa. Me dice si es determinista o no determinista. Bueno, ahora, otra de las características de los paradigmas es el manejo de estado. ¿Qué es el estado, básicamente? El estado es la capacidad por parte de un paradigma justamente de mantener información, ¿sí? O recordarla en el tiempo, ¿sí? Eso es estado. Por ejemplo, yo sé cuánto mido, yo sé cuándo nací, yo sé cuándo, yo tengo estado, ¿sí? Me refiero yo como persona, discúlpenme la autorreferencia, pero digamos, cualquier individuo maneja o lleva consigo estado. El estado son sus características, el fecha de nacimiento, número de documento y toda la información y el bagaje de información que lleva en su vida. Eso es el estado de una persona, ¿sí? Ahora, cuando un paradigma soporta fuertemente o no el concepto de Estado, entonces marca una gran diferencia entre un paradigma y otro, ¿sí? Es decir, los paradigmas que mantienen Estado o soportan Estado y los paradigmas que no lo hacen también se diferencian. Es decir, los paradigmas están justamente definidos conceptualmente o, si se quiere, ordenados taxonómicamente, primero, si son deterministas o no. En segundo lugar, si mantienen estado o no. ¿Sí? Y lo que estamos viendo son justamente conceptos o características que tienen los paradigmas que se manejan en la actualidad. ¿Sí? Bueno, así como hay paradigmas que manejan Estado en su mayoría, existen paradigmas que no manejan Estado o que no soportan el concepto de Estado. El caso de la programación funcional y la programación lógica son dos paradigmas, ¿sí? Programación funcional y programación lógica son paradigmas, ¿sí? Que no manejan Estado. ¿Sí? Vamos a ver después en qué caso es más útil y en qué caso no. ¿Tá? Bueno, ahora, si yo manejo estado, o mejor dicho, ¿cómo se analiza la existencia del estado? Básicamente, yo puedo tener un estado que tenga un nombre, puedo manejar estado que tenga un nombre, usted está representado por un nombre, ¿sí? O no, ¿sí? Y después tenemos, el paradigma puede ser determinista o no, y por último, el paradigma puede ser secuencial o concurrente. ¿Sí? Estos son lo que se denominan ejes de expresividad, digamos, de cada uno de los paradigmas. Y eso se resume en esta figura aquí. Esto es bastante conceptual, chicos, bastante abstracto, pero básicamente es un poco, representa, digamos, el análisis, o mejor dicho, representa el marco teórico de análisis de los lenguajes de programación. Eso es lo que estamos viendo acá. Fíjense que en la figura 3 hay distintos tipos de niveles para que soportan estado. ¿Sí? Acá a la izquierda, si ustedes observan, yo tengo la expresividad del estado, o sea, cuán expresivo es el estado, o sea, cuanto más arriba estamos es menos expresivo, menos estado, y cuanto más expresivo es, quiere decir que hay más estado representado en el paradigma. ¿Sí? Bueno, esa representatividad o expresividad del Estado está dado por tres, le decía acá, por tres ejes de expresividad, que son
Si tiene un nombre, ese estado tiene un nombre o no. Si es determinista o no, y si es secuencial o concurrente. Y eso es lo que representa este gráfico aquí. ¿Sí? Si ustedes observan acá, el primer estado posible es que dentro del primer ejemplo sería que sea sin nombre, que sea determinístico y que sea secuencial. Entonces, aquí estamos hablando, en este estado, estamos hablando prácticamente de paradigmas declarativos, ¿sí? Que son relacional y funcional. Son dos paradigmas muy básicos que, si ustedes observan en la figura 2, son los que están más arriba, ¿sí? ¿Se acuerdan la paradigma declarativo? Bueno, después podemos seguir dos ejes. Esos dos ejes, y fíjense, a medida que bajamos, la expresividad del estado cada vez toma más cuerpo. Es decir, cuando más bajo al gráfico, más representación de estado tengo en el paradigma. Cuando más arriba estoy, menos representación del estado tengo. ¿Sí? Fíjense que a la izquierda, si yo me voy, yo tengo la programación imperativa. ¿Qué característica tiene la programación imperativa? Yo le indico qué hacer, ¿sí? A través de instrucciones concretas. Entonces, esa programación imperativa tiene la característica de que maneja un estado con nombres. Cuando yo digo que es un estado con nombre, le estoy diciendo una variable. Cuando yo a una variable le llamo contador, le estoy dando un nombre a ese estado. ¿Sí? Determinista quiere decir que el comportamiento es determinista por todas las corridas que yo le dé con el mismo conjunto de entrada, me va a dar un mismo resultado. Y por otro lado, en este caso es secuencial, no es concurrente. ¿Sí? La ejecución es un paso atrás del otro. ¿Sí? No puedo concurrir en la ejecución de esto acá. Bien. Si yo sigo bajando dentro de esa misma línea, puedo pasar a manejar estado nombrado, ejecución no determinista, secuencial. ¿Sí? Y esa es la programación de comandos almacenados, se denomina. Es otro tipo de programación. ¿Ah? Y al final convergemos en, digamos, la expresividad bajo una variable o estado nombrado, no determinista y concurrente, que es lo que representa la ejecución de programas en la actualidad. ¿Sí? Yo tengo estados nombrados, porque la mayoría de los lenguajes manejan estados, manejan variables. Es no determinista, porque en todos los casos, la mayoría, no todos, pero en la mayoría de los casos, tienen el problema de la condición de carrera, lo que lo hace no determinista, perdón, sí, no determinista, y concurrente por el hecho de que hoy en día cualquier lenguaje soporta concurrencia, es decir, ejecución simultánea bajo distintos núcleos de procesamiento. ¿Está? Bien. Ahora, si volvemos arriba y agarramos hacia la derecha, fíjense que nosotros tenemos acá el estado es sin nombre, es determinista y concurrente, y el de abajo es sin nombre, no determinista y concurrente. En el primer caso es la concurrencia determinista, y en el tercer caso es la programación lógica concurrente. ¿Sí? Son distintos paradigmas que van abrazando características, ¿sí? No en todos los casos lo usamos, todos, obviamente, pero desde el punto de vista, digamos, de estos tres ejes de expresividad, podemos resumir, digamos, la existencia de distintos paradigmas de acuerdo a esas características. Bueno, fíjense que acá hace referencia desde la figura 2 los paradigmas. Vamos a volver a la figura 2, cómo manejan estado y cómo no. Si ustedes miran acá, abajo, a ver, ahí. Acá ustedes pueden ver la expresividad del estado. ¿Eh? En este eje X, si yo estoy en el medio, no hay estado, es un estado no determinado. Si yo me voy hacia la derecha, manejo estado con nombre, y si me voy a la izquierda, manejo estado pero sin nombre. ¿Sí? Vamos a ver de qué se trata esto. Son conceptos de marcos teóricos que me indican
cómo clasificar, cómo ordenar los distintos paradigmas. ¿Sí? Bueno, si ustedes ven acá, acá dicen no determinismo observable, son los que están bajo los marcos más gruesos, y el resto son deterministas. Perdón, los que están bajo el marco más grueso, fíjense, esto es bastante confuso, porque dice, no determinismo observable, sí, ¿sí? No es determinismo observable, se observa no determinismo, sí, te dice, ¿sí? Es lo contrario. ¿Se observa no determinismo? No. ¿Sí? Entonces, esos son los de la línea suave, digamos, en los conceptos. Bueno, fíjense que es lo que expresa acá aquí, que es justamente si nosotros podemos llegar a interpretar, digamos, la figura 2 respecto a esta acá, si nosotros vemos que en la medida que la figura, la parte, digamos, todos estos que están acá por la derecha, ¿sí? Básicamente soportan, son no deterministas, ¿sí? Y no soportan estado. ¿Sí? Entonces, si yo interpreto de arriba hacia abajo, justamente, bueno, esto acá es lo mismo que le acabo de comentar, ¿sí? Pero esto acá, justamente la diferencia entre esto y esto es justamente en qué manera se da la expresividad del estado de un programa bajo ese paradigma. ¿Sí? Eso es un poco la interpretación de este diagrama. ¿Ah? Bueno, programación y diseño. Preguntas hasta acá, chicos. ¿Cómo venimos? Esto es bastante denso, ya les aviso por la duda. Pero básicamente es el marco teórico bajo el cual se determinan y se analizan, digamos, los paradigmas. ¿Sí? Básicamente el paradigma es eso lo que acabamos de ver, es decir, si maneja estado o no, si es determinista o no. ¿Sí? Después hay otras características también. A medida que estoy abrazando conceptos, esos conceptos tienen determinadas características. Ese concepto necesita manejar estado o no. Si no necesita manejar estado, va a estar del lado centrado, digamos, en el centro, ¿sí? Donde no hay estado. Si yo necesito manejar estado, pero identificado bajo un nombre, esos conceptos se van a ir tirando hacia la derecha en la figura 2. De lo contrario, hacia la figura izquierda. ¿Sí? Es un poco la idea de la interpretación de esto. Ahora, si ustedes lo interpretan de arriba hacia abajo, el de la figura 2, esa taxonomía implica una evolución, ¿sí? Una evolución de los tanto conceptos, paradigmas, lenguaje, todo hacia abajo. ¿De acuerdo? Fíjense que si nosotros arrancamos, lo primero que tenemos acá es programación declarativa, ¿sí? Lo más arriba, lo más básico que yo tengo, digamos. ¿Sí? Eso es programación declarativa. Y termino en programación funcional, ¿sí? Programación lógica. Después termino en programación discreta. A ver, voy a aumentar un poquito porque no se ve nada. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos pase de mensajes y flujo de datos, pase de mensajes, estado compartido. Estas son características que en todos los casos manejan estado. Y además que manejan estado, tienen un nombre, asocian un nombre a ese estado. De este lado, tenemos estado pero sin nombre, ¿sí? Y la ejecución se viene dada por una ejecución secuencial, ¿sí? O concurrente en este caso. Pero lo fundamental acá, que es la programación funcional, por ejemplo, es que los programas que yo escribo con lenguajes funcionales, ¿sí? Son programas que no manejan estado. Al no manejar estado tenemos una gran ventaja, que es el hecho de que yo no estoy sometido a la problemática de la condición de carrera. El lenguaje funcional no tiene el problema de la condición de carrera, porque no manejan estado. La condición de carrera es únicamente aquellos lenguajes que manejan estado. ¿Sí? Entonces, con eso, lo que se hace justamente es tratar de... Es un nombre, una variable, exactamente, Alicia. Así es.
Bueno, entonces, al mantener estado, si yo tengo el caso típico, ustedes vienen, todavía ustedes no vieron la materia de sistema operativo en donde se ve bastante a fondo el concepto de condición de carrera, pero básicamente el estado es una variable en donde si yo tengo varios programas que están accediendo a la misma variable, el problema de condición de carrera viene dado por el hecho de que va a depender de qué programa accedió primero a la variable. ¿Sí? El estado de la variable va a depender de eso. Al haber tanta concurrencia que no es manejable, no es controlable por el programador, ¿sí? No se olviden que si yo estoy ejecutando un programa en un servidor para, por ejemplo, un sitio web, supongan ustedes un sitio que lo que hace es, qué sé yo, realizar pedidos, ¿sí? Entonces, simultáneamente pueden haber miles de pedidos en un mismo instante. Entonces, supongan el valor que representa el número de pedidos en Mercado Libre. ¿Sí? Mercado Libre generalmente, seguramente tiene muchos servidores distribuidos, pero el número de pedidos lo va a manejar de acuerdo a la zona, a la región o al país. No sé cómo lo administra internamente, pero vamos a suponer que los pedidos que vienen de Argentina, todos surgen de un mismo lugar. Entonces, hay un lugar en donde se almacena el último número de pedido, ¿sí? O, si se quiere, ese número de pedido va a ser por región, si se quiere. Eso ustedes lo pueden regionalizar o lo que sea, pero la problemática persiste. Vamos a suponer que solamente en una región, toda la provincia, la provincia noroeste, todos los pedidos del noroeste van a surgir de ese número de pedidos. Ahora, si yo tengo el pedido número 1.240.000 o 1.242.000, va a depender de quién ingresó primero al sistema de pedidos, ¿sí? Eso es el problema de la condición de carrera. Entonces, yo puedo ejecutar muchas veces, pero el resultado no va a ser el mismo nunca. ¿Se entiende? Esa es la idea que está detrás del concepto de no determinismo o de condición de carrera. Bueno, con esto más o menos es la idea que tenemos para poder organizar y entender un poco la idea del concepto de paradigmas. Ahora entramos ya a la cuestión de programación y diseño. ¿Sí? Acá hay un gráfico que habla sobre el diseño de sistemas, ¿sí? De sistemas de software, digamos, y la programación de computadoras. Fíjense que acá tenemos, en este gráfico está representado en el eje X la complejidad y en el eje Y la aleatoriedad. ¿Sí? Y tenemos dos extremos. En esta esquina acá, donde hay poca complejidad y poca aleatoriedad, estamos hablando de máquinas. Entonces, esta esquina acá representa conceptualmente cosas simples y organizadas. ¿Sí? Ahora, si yo me voy hacia arriba, donde hay mucha aleatoriedad y la complejidad aumenta, voy llegando a una zona en donde estamos hablando del concepto, conceptualmente estamos hablando de complejidad desorganizada. ¿Sí? Bueno, los sistemas lo que intentan es justamente juntar estos dos mundos. ¿Sí? La programación de computación, de la programación en sí, lo que intenta es lograr este tercer estado, complejidad organizada. Eso representan los sistemas. Y esto es conceptualmente hacia dónde se intenta ir siempre. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos de una complejidad desorganizada, para poder abrazar este mundo, nosotros tenemos que entender el comportamiento de eso. Para poder entender ese comportamiento tenemos que poder traducir en conceptos. ¿Sí? Para poder traducir en conceptos tenemos que generar un marco teórico para ello y obviamente todo viene, se desprende de ahí. Es decir, los lenguajes abrazan los conceptos o no, ese concepto se incorpora o no a un paradigma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere el concepto, digamos, de programación y diseño de sistemas. Eso es un poquito resumido de lo que ustedes tienen en el apunte. ¿Sí? Equipos como computadoras, relojes, son todos
Equipos que tienen un comportamiento ya definido, son simples o relativamente simples, ¿sí? Y están organizados, están comprendidos, están totalmente estudiados, digamos, ¿sí? Y después tenemos el otro extremo, que es la complejidad desorganizada, que se lo denomina agregados, sí, agregados, que como ejemplo le da las moléculas de gas en un envase, por ejemplo. El comportamiento de eso es muy difícil de predecir, ¿sí? Entonces, estas cuestiones vienen dadas de dos elementos, la complejidad y la aleatoriedad, ¿sí? Es decir, la aleatoriedad implica determinismo o no, y la complejidad es cuántos componentes intervienen en esto, ¿sí? Esas son un poco las características. Bueno, el resto es más de lo mismo. Acá ustedes van a encontrar en esto, más un poquito elevado a la cuestión de simulación. La simulación lo que intenta justamente es representar a través de software elementos que son altamente impredecibles y complejos, ¿sí? La simulación o mundo, el marco teórico de la simulación intenta justamente acercarse a esto, ¿sí? ¿Qué sé yo? El comportamiento de las olas en el mar, comportamiento del viento, son cuestiones que técnicamente es prácticamente imposible predecir, ¿sí? Pero lo que se intenta es aproximar a ese comportamiento a través de simulaciones y tratar de comprender su comportamiento a través de simulaciones, ¿sí? Bueno, hoy en día los lenguajes de programación van incorporando o van entendiendo conceptos cada vez más, ¿sí? Y lo que hacen es tratar de aproximarse a lo que les decía en este gráfico aquí, a la complejidad organizada, ¿sí? A este tercer mundo acá. La programación de computadoras intenta llegar a este estado, ¿sí? Manejar la complejidad, pero de manera organizada. Eso es un poco lo que resume esto. ¿Está? Bien, aquí entramos al principio de la extensión creativa. ¿De qué se trata esto? El principio de la extensión creativa expresa un poco el concepto de cómo evolucionan los lenguajes, ¿sí? O cómo evoluciona el mundo teórico de los lenguajes de programación y con ello, obviamente, de los paradigmas, ¿sí? Bueno, ¿de qué se trata el mundo de la extensión creativa? Conceptualmente y de manera resumida, lo que hace es que, por ejemplo, generalmente cuando estamos trabajando en conceptos nuevos, ¿sí? Los conceptos van surgiendo por determinadas necesidades de problemas que yo les contaba. Entonces, cuando ocurre que nosotros estamos programando algo, ¿sí? Y ese problema que estamos intentando resolver eh, se torna muy complejo, ya sea porque técnicamente yo no logro resolver el problema o para resolverlo con ese lenguaje tengo que apelar a un montón de codificación extra para resolverlo, ¿sí? Entonces es como que se está aproximando o está quedando en evidencia la existencia de un concepto nuevo. Eso es un poco lo que expresa el principio de extensión creativa. Cuando yo para solucionar algo necesito realizar muchas cosas, ¿sí? Porque técnicamente no lo puedo lograr, entonces se está visorando la existencia posible o potencial de un concepto nuevo en el mundo de la programación. ¿Cuál sería un ejemplo? Fíjense que yo puedo tener, partiendo, por ejemplo, en este ejemplo, partimos de la programación funcional, ¿sí? ¿Qué tiene la programación funcional? La programación funcional es, yo lo que hago es llamo a funciones, ¿sí? Ese llamado a funciones es, yo llamo a una función para que me dé un resultado. Con ese resultado yo llamo a otra función que me da otro resultado. Y así voy secuenciando llamados a funciones
de manera justamente muy sencilla y en secuencia. Esa es básicamente la característica del paradigma de programación funcional. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con la extensión creativa? Vamos a ver, supongan ustedes que yo agrego un concepto para poder simplificar la programación. Si yo tengo en determinado escenario actividades independientes, o sea, tareas que son independientes entre sí, no tienen nada que ver una con otra, ¿sí? Yo las puedo implementar a través de pilas, con un planificador o con multitarea preventiva. ¿Qué es la multitarea preventiva? Es la apropiativa, ¿sí? Esto yo lo haría a través de la programación funcional. Si yo quiero programar actividades que son totalmente independientes, yo puedo hacerlo a través de pilas, a través de un planificador. O sea, un planificador es una porción de código que lo que hace es decidir qué va primero y qué va segundo. Eso es un scheduler, ¿sí? La multitarea preventiva o apropiativa, lo que hace es que yo estoy ejecutando algo en un procesador, el sistema operativo me quita el procesador. Eso es la multitarea preventiva, es apropiativa. Yo no tengo el control del procesador, yo como programa, digamos, como software, como porción de software. Bueno, dentro de ese escenario, si yo quiero programar a través de la programación funcional, realmente es bastante complejo, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera se soluciona para este escenario? Agregando un concepto nuevo. El concepto nuevo en este caso es la concurrencia, el concepto de concurrencia. ¿Se entiende? El concepto de concurrencia es lo que subyace en todo este escenario que le estaba comentando. Entonces, en la medida que las cosas fueron evolucionando, o a medida que fueron evolucionando los lenguajes de programación, estas características iban apareciendo. ¿Y por qué aparecían estas características? Porque demandaba el mercado, digamos, se necesitaban realizar determinadas cosas, resolver determinados problemas. Qué sé yo, por darle un ejemplo, no existía antes la posibilidad de que 1000 personas estén accediendo para hacer un pedido de comida, o pedido de un artículo. Eso no existía antes. Entonces, el escenario, digamos, el mundo real se fue complejizando. Entonces, al ir complejizando, se fueron agregando problemáticas nuevas que fueron traducidas en conceptos que eso después fueron implementados y llevados a los lenguajes. Eso es el principio de extensión creativa, ¿sí? Fueron abrazando ideas nuevas para poder ir buscando soluciones ante el creciente ante la creciente complejidad de la vida real o de los distintos escenarios que teníamos que resolver. Antes un programador resolvía situaciones relativamente simples. Hoy en día no es tan simple ponerse a programar para un, qué sé yo, supongan ustedes quieren hacer un pedido de delivery, ¿sí? O un pedido, imagínense, ¿se acuerdan lo que pasó con eh, ¿cómo se llama la app esta que daba turno para los vacunatorios? Se armó un quilombo por el hecho de que no manejó bien la concurrencia, ¿sí? Eso fue el problema que tuvo en realidad. Bueno, el principio de la extensión creativa lo que hace es tomar cosas que están ocurriendo y que se observan, que son diferentes a lo de siempre, y se los incorpora a los lenguajes a través de conceptos. Entonces, de esa manera, un lenguaje de programación se denomina concurrente cuando es capaz de manejar concurrencia en la ejecución de sus programas, ¿sí? ¿Cómo maneja eso? Y a través de distintos mecanismos, candados, a través de bloqueos. Bueno, eso es la implementación o una solución al concepto de concurrencia, ¿se entiende? Entonces, los lenguajes van evolucionando. ¿Cómo lo hacen? A través de este principio, el principio de extensión creativa. Bien, ese era el escenario. El escenario 2, o como otro ejemplo, digamos, de evolución del lenguaje, dice entidades. Entidades acá se refiere a eh, porciones de código, ¿sí? Que recuerdan y actualizan su pasado. Se manejan estado, ¿sí? Básicamente es eso. Una entidad que recuerda y actualiza su estado es eso, maneja estado. O actualiza su pasado, perdón, es manejo de estado, ¿sí?
Después, se manejan argumentos de entrada y salida para cada función, representan los valores de salida y entrada, y es un escenario poco deseable y no permite modularizar los programas, ¿sí? Y la memoria está en todo el programa. ¿Está? Bueno, esto conceptualmente lo que se hizo para poder manejar esa problemática o esa característica que fue surgiendo es a través del estado nombrado. Como le decía hoy Alicia, son las variables. Lo que hoy nosotros conocemos como variables es lo que en el marco teórico de la evolución de los lenguajes se denomina estado nombrado. ¿Está? Bien, el siguiente escenario, supongan ustedes que yo necesito realizar un programa en donde tenga que detectar distintos errores. Cuando detecta, intente corregir esos errores. ¿Sí? Si detecta que transfiere el control para procesar ese error, ¿sí? En el caso de que ocurra un error, que devuelva un resultado con un código de error, etcétera, etcétera, etcétera. Y las distintas condiciones que pueden existir para distintos tipos de errores posibles. Bueno, en esos casos, los programas antes lo que hacían era manejaban manualmente en la detección de errores, la corrección de errores. ¿Qué es lo que hicieron? Digamos, la evolución de los lenguajes generó un concepto nuevo que se denominó excepciones. Y una excepción no es más que eso. Es una parte del lenguaje que ya sabe cómo comportarse cuando ocurre un error. Entonces, conceptualmente, incorporan al lenguaje un concepto que se denomina excepción. Cuando hay una excepción, todo junto está, eh, todo junto está, digamos, por llamarlo de alguna forma, en el puño de la mano, está toda la solución a lo que estaba en el escenario 3. Detectar error, cuando se detecta, tratar de corregir, transferir el control para procesar ese error, etcétera, etcétera. Bueno, eso lo hacen excepciones. ¿Se entiende? Bueno, todo eso representa también principio de extensión creativa. Es decir, los programas van creciendo, ¿sí? Creativamente le llamo por el hecho de que la complejidad va creciendo, la complejidad y se van agregando conceptos nuevos a las problemáticas, etcétera, etcétera. Bien, ¿cómo se detecta de que existe, o mejor dicho, que estamos bajo una situación de evolución o una situación evolutiva de un lenguaje? Es cuando para poder manejar el nuevo concepto, yo tengo que tocar prácticamente casi todo el código de mi programa. ¿Sí? Eso es uno de los síntomas que van a encontrar como programadores, digamos. ¿Sí? Entonces, eso implica una modificación pervasiva, dice acá, pero no es otra cosa que una modificación extremadamente masiva en el código para poder incorporar un concepto nuevo. ¿Sí? Imagínense el caso típico del manejo de errores. ¿Sí? Entonces, cuando ocurre eso, cuando ocurre de que yo para poder manejar ese concepto, yo tengo que tocar mucho mi código, estamos prácticamente avisorando, digamos, la existencia de un concepto nuevo. Esa es la forma en cómo fue evolución o cómo evolucionan en realidad los lenguajes. ¿Sí? Una vez que yo incorporo ese concepto a través de herramientas propias del lenguaje, la codificación en ese lenguaje se torna simple nuevamente. ¿Sí? Imagínense, y esto va directamente al ejemplo del paradigma que nosotros vemos en esta materia. ¿Sí? Si ustedes tienen que escribir un programa que abrace el concepto de objeto, en donde maneja estado y maneja comportamiento, con un lenguaje como C, van a tener que codificar estructuras, esas estructuras van a tener que definir funciones, que ustedes las asocian a esas estructuras, esas funciones a su vez se comportan de determinada manera, pero solamente con los elementos de esa estructura. Entonces, eso conceptualmente es un objeto. Bueno, ¿qué hicieron? Incluyeron el concepto de objeto y surgen los paradigmas de orientación a objeto, pero el lenguaje ya trae una instrucción que se llama class, por ejemplo, en el caso de Python, que me permite crear una clase y adentro le pongo el dato, pongo los métodos, o sea, pongo el dato y el comportamiento. ¿Se entiende? Lo mismo con Java. Entonces, eso hace que los lenguajes sean justamente elementos extremadamente
crecientes, ¿sí? Van creciendo. Bueno, esta figura 5 muestra, bueno, en el lado izquierdo, ustedes tienen el manejo de error a mano. O sea, cada uno de los procedimientos aquí del lado izquierdo maneja los errores. Si el error es 4, entonces realiza tal cosa. Si el error es 3, tal cosa, y así sucesivamente. Bueno, y se incorpora el concepto de excepciones, y lo único que hace es se pone todo el código con una instrucción try catch, y lo que hace es justamente, si ocurre un error, cualquiera sea, va a desviar el flujo del programa a través de esa instrucción. ¿Sí? O sea, se torna mucho más simple la programación, porque ya abraza el concepto de manejo de errores de manera generalizada en un programa. Bueno, diseño del lenguaje. Acá estamos. Bueno, esto es un tema bastante diferente a lo otro.